Fue más cerca del mediodía que las evasiones masivas se multiplicaron en distintas estaciones de la red Metro. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta edición especial de la Hora de Maquiavelo, una edición especial en donde vamos a tratar de no solamente explicar qué pasó y qué está pasando en Chile, sino qué se puede extraer para expertos en comunicación de crisis, de gobiernos, los errores que cometió el gobierno de Chile para llegar a esta crisis absolutamente inesperada. Quiero que esto que habías visto recién eran del arranque, digamos, de estas protestas, en donde un grupo coordinado destruyó muchas estaciones del Metro de Santiago, del famoso Metro de Santiago. Después quiero que sigamos viendo cómo las protestas se fueron extendiendo en lo que fue prácticamente un octubre negro. Acá vemos a la gente en la plaza, la Plaza Italia, si no me equivoco, que es fue uno de los centros de las protestas de Chile, muy violentas, tremendamente violentas. A mí me tocó vivirlo este mes de noviembre, estando en Chile justamente para los premios EICON. Después nos sorprendió que estas protestas fueron seguidas por manifestaciones realmente auténticas, multitudinarias. No sé si tenemos ahí alguna imagen de una manifestación que fue la mayor de la historia de Chile. A ver, acá tenemos, ¿no?, una manifestación un sábado de octubre en donde se habla de más de 1 millón de personas en Santiago, una sorpresa para todo el mundo que estas protestas muy violentas, bueno, fueron de alguna forma apoyadas por enormes sectores de la población chilena. Quiero mostrarte cómo reaccionó el gobierno y por qué desde aquí, desde lejos, desde Buenos Aires, consideramos que el gobierno del presidente Piñera cometió todos los errores para que esa crisis no solamente que tardó en terminar, sino que probablemente ni siquiera haya terminado todavía. Quiero que veas, tenemos algunas imágenes donde directamente incendiaban edificios, a ver si podemos verlas. Acá la tenemos, escuchémosla un segundo a la vocera del gobierno después de las protestas. Prestigiado en el mundo, realmente con una destrucción increíble, violentistas, delincuentes, lumpen, quemando edificios, asaltando supermercados. Eso no es lo que quiere Chile, eso no es lo que se merece Chile. Y por eso el presidente de la República, Sebastián Piñera, hoy día, en la madrugada, haciendo uso de sus facultades, declaró estado de emergencia, nombrando como jefe de Defensa Nacional al general Iturriaga. Bueno, pregunta, esta es la vocera del gobierno hablando de violencia, de lúmpenes, cuando, bueno, parte de los que ejercieron la violencia evidentemente eran organizados, pero parte era gente que se sumaba a los desmanes de una manera, digamos, espontánea. Quiero que veas cómo vieron los chilenos, cómo vio el mundo en realidad, al presidente Piñera esos días. Bueno, acá lo tenemos al presidente Piñera en esta foto comiendo pizza, si no me equivoco, en el barrio de Vitacura, un lindo barrio, una linda pizzería, comiendo con sus nietos, un nieto tenía cumpleaños. Alguien le sacó una foto y en ese momento estaban en el medio de las protestas que paralizaban Chile. Esto se viralizó y pasó, por supuesto, a los medios, a ver cómo lo dieron los medios, ¿no? Ahí está la foto viral del presidente Piñera. Ahora, mientras tanto, convengamos una cosa, en Argentina pasaba algo parecido. Argentina no tenía una crisis, digamos, de protesta social, pero lo tenía Mauricio Macri en una crisis económica gravísima y que, por supuesto, que todavía no se resolvió. En el verano del 2018-19,
Cuando Macri se tomó sus vacaciones, en medio de una crisis de inflación tremenda, porque la disparada del dólar generaba un tremendo salto de la inflación, más profunda recesión, bueno, Macri se mostraba oficialmente, y no en una foto robada, sino en una foto de presidencia, de esta forma. En Villa La Angostura, donde él tiene su casa de descanso, en el Country Cumelén, sacándose una foto en un almacén. Después creo que hay otra foto donde destacaron que estaba en Crocs y que había sido muy campechano porque fue ahí con Juliana a comprar aceitunas, ¿no? Como diciendo, yo soy campechano y me compro mis aceitunas yo mismo. Bueno, en ese momento, esa foto agravó la crisis en la que ya estaba el gobierno desde hacía unos 8 o 10 meses, ¿no? Parecido a lo de Piñera. Quiero que escuches a la primera reacción del presidente Piñera. Esta es la esposa de Piñera en un audio que circuló por todo el mundo. Lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias. Intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida. Bueno, ¿no? La famosa invasión alienígena circuló por todo el mundo como una frase muy, muy, muy desafortunada. Escuchemos al presidente Piñera. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro. Bueno, Piñera, al igual que su esposa, calificando a los manifestantes como una guerra contra extranjeros. Veamos cómo sigue la película. Otra vez el presidente Piñera, unos pocos días después, a todo esto, la protesta todos los días nunca paraba. Hemos escuchado fuerte y clara la voz de la gente, la voz de las chilenas y los chilenos, que han expresado pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus carencias, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor. Bueno, pasamos de un enemigo implacable a los sueños de los chilenos expresados pacíficamente, de un extremo al otro. Por eso, en este especial de la Hora de Maquiavelo, yo me voy a sentar ahora con Eduardo Arriagada, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica de Chile, que es la más prestigiosa de Chile, claramente, una de las más prestigiosas de América Latina, para preguntarle, porque vino justamente a un seminario sobre comunicación de crisis en gobiernos, ¿qué hizo Piñera? ¿Qué cometió de errores Piñera para que se llegara a esto y qué se puede aprender para futuros gobiernos de esos errores? Ya venimos. Bueno, Eduardo Arriagada, como les decía, es el decano de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Católica de Chile, periodista, además de origen, ex corresponsal de la CNN, por ejemplo. Y queremos entender primero empecemos por qué pasó en Chile que se llegó a esto. Diego, un gusto estar acá.
La última vez estábamos en medio de la crisis en Claro, Santiago. vamos a hacer el disclosure. Sí. A mí me tocó estar en Chile en el medio de la crisis. Nos encontramos ahí con Eduardo justamente para los premios EICON en Chile y nos tocó vivir de primera mano que realmente en aquel momento, en noviembre, estaban en el centro de Chile todos los comercios tapiados, como aquí en la Argentina lo estuvieron los bancos allá por el 2002, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Ese fue nosotros tuvimos un espacio de tranquilidad después de un discurso que es clave, yo creo que es una parte del discurso que estabas poniendo recién, que fue cuando una parte importante de la gente pensaba que iba a haber una nueva declaración de estado de emergencia, es decir, nuevamente iban a salir el ejército a la calle, y en vez de eso el presidente anunció un plan de 3 medidas, que era enfrentar el tema de justicia, la demanda de la gente, con eso conseguir la paz, y convocó a las fuerzas políticas y sociales para conseguir empezar un proceso de cambio hacia una nueva constitución. Es decir, ahí hay un cambio de mensaje muy fuerte. Tú preguntabas por los antecedentes de esto. Es muy complejo. Recordemos que Chile es lo que en inglés se llama el poster child, ¿no? El niño póster de América Latina, y que era el país más estable, de mayor y más prolongado crecimiento, y que con más efectividad logró bajar su nivel de pobreza. Vale remarcar que cuando Chile recuperó su democracia en los años 90, el PBI chileno era menos de la mitad del argentino y hoy es el doble, para compararlo. Sí, PBI per cápita. Y los chilenos teníamos esta sensación de que estábamos en un país que estaba todo funcionando muy bien. El mismo presidente Piñera reconoció en un momento y dijo: esto no era un tema de 30 pesos, que había sido lo que gatilló la crisis. El trigger fue el aumento del precio del metro, claro. 30 pesos. 30 pesos es lo mismo que nada, 5%. Una cosa. Sí, es un cambio chico, pero no es chico cuando se acumula todos los meses, todas las semanas, todos los días. Claro. En el fondo, porque hubo un cambio, es decir, las personas tienen que usarlo varias veces a la semana, es una cantidad de dinero muy grande la que se acumula. Entonces, ese cambio provoca esto. Y una de las frases de Piñera que reconoció que esto no era un tema de 30 pesos, sino que 30 años. Y en esto lo que se está refiriendo es que Chile, en los últimos 30 años, que es el periodo que tú describes, es un periodo en que la economía tuvo un salto importante que se tradujo en cambiarle la calidad de vida a una parte importante de la población. Es decir, hay un 30% de la población chilena que vivía en situaciones de pobreza y miseria, que pasan a ser una clase media muy vulnerable, pero clase media. Es decir, pasan a tener sus casas. Entonces, ¿qué es lo que se provoca? Ese grupo de gente, un grupo muy grande de gente, en fondo se les pasa esta nueva situación, pero esta nueva situación es una situación muy individualista, ya no tienen el apoyo de un grupo de gente donde vivían antes en su situación de miseria, eran poblaciones con mucha organización social, mucho apoyo entre todos. Ahora es una persona que tiene que protegerse solo con su familia, con una carga de endeudamiento enorme, los dos padre y madre trabajando con unos horarios muy altos, sobreendeudados y con mucha dificultad para llegar a fin de mes, con evidencia de que los precios de los remedios, la salud, el transporte, tremendamente caros, sin ninguna razón económica, lógica. Yo creo que lo que pasó fue un descuido, es decir, Chile fue muy creativo en su momento en su capacidad de reinventar el modelo y crear un modelo capitalista coherente para poder sacar a su gente de la miseria. Empezó a tratar ese modelo con una ortodoxia totalmente exagerada y no fue capaz de hacer los ajustes. Me tocó conversar días después de esto con una ministra, que todavía es ministra, y ella me decía: mira, siempre nos decía que todo lo que se ha hecho en estos días, siempre nos dijeron que no se podía hacer. Es decir, claro. El fondo, y me dio el ejemplo. Hay que recopilar rápidamente. El sistema de pensión privatizado funciona bien, pero a mucha gente le da pensiones que los consideran muy bajas. Y ahí hubo cambios en el tema de acceso a la salud para que los pensionados tengan
puedan ahorrar en los medicamentos, ese tipo de cosas. Sí, ¿no? así. El tema está en que las personas, en el fondo, tú cuando han habido cambios, se han ido anunciando con cuentagotas, se han anunciado muy mal, es decir, casi cuando estaba recién la crisis, el gobierno dijo, no, si nosotros siempre hemos querido cambiar el sistema previsional, entonces vamos a cambiarlo en un 1%, era una cosa así como $50 más para las personas, en el fondo, cuando en realidad la situación era crítica. Entonces, cuando en vez de el gran cambio de discurso que tú mostraste es que el presidente dice, escuché a la gente. Claro. Y a partir de esta escucha yo voy a tomar decisiones. Hasta ese momento siempre el anuncio era, nosotros siempre hemos querido hacer cambio y vamos a hacer los cambios que queríamos hacer. Y eso era como decirle a la gente, me da lo mismo lo que ustedes están haciendo, claro. Yo esto lo quería hacer de toda la vida. No suena muy creíble, ¿no? Porque un presidente que tildaba a las protestas de alienígenas o de invasión extranjera para reconocer, bueno, son los anhelos, los sueños de la gente y los escuché. Sí, la comunicación yo creo que ha funcionado. Pero hay que contextualizar esto. Yo creo que lo que vivió Chile en octubre es... Manuel Castel tuvo visita en Santiago y nos decía, ustedes los chilenos... Un semiólogo, ¿no? Sí, un experto en temas de comunicaciones y relaciones con los medios. Y él decía, mira, lo que están viviendo, a ustedes los chilenos les gusta mucho sentir que lo que viven es muy original. Pero la verdad que lo que está viviendo Chile en el año 2019 es exactamente igual a lo que se está viviendo en otras latitudes. Lo que varía es el gatillador. Es decir, en este caso son los 30 pesos, en Hong Kong el anuncio de una medida de extradición hacia el continente, ciertos delitos. En el caso en Francia era sí, una quita de subsidios al combustible que lo iba a hacer. Lo de París es exactamente igual, según Manuel. Lo mismo teníamos el caso de Beirut con el anuncio del impuesto al WhatsApp. Distintas razones provocaron una crisis, pero lo interesante en términos globales, y como tú dices, para aprender, es que estas crisis se dan exactamente igual en todos los países. ¿En qué sentido? En que es una crisis que no tiene liderazgos individuales, sino que se convoca a través de las redes sociales. Son redes sociales, porque la gente tiene la imagen de que Internet cambió hace muchos años. Y es verdad, Internet como un fenómeno es una cosa que vivimos con Internet hace mucho. Pero, por decir algo, una fecha reciente, en el 2010 que hubo una ola de protestas también, ¿se acuerdan? Los indignados. En el mundo árabe. En el mundo árabe. Esa protesta, si uno analiza qué pasaba en esa protesta, en un país como Chile, por ejemplo, menos del 30% de la población tenía acceso a Internet del año 2010. Hasta el año 2014, menos del 30% de la población tenía acceso a Internet. La diferencia está cuando se masifican estos dispositivos. Y esto sucede recién, en el caso chileno, en el 2015. En el 2016, los chilenos gastaron $1.600 millones comprando esto. Gastaron por primera vez más en esto que en automóviles. Primera vez que algo se gastaba más que en automóviles. Todos los chilenos hoy día tienen acceso a esto. Es decir, lo importante aquí no es Internet, es que estamos conectados. Los chilenos están todos conectados. Claro, las 24 horas. Entonces, el gobierno lo que ha enfrentado es un tipo de protesta de una coordinación para el cual no estaba preparado. Entonces, ¿qué es lo que ve el gobierno? Ve un grado de coordinación que solo se explica, como no entienden el fenómeno de las redes, solo lo pueden explicar con la mentalidad tradicional de que esto está organizado fuera de Chile. Bueno, y esto es un plan, un ataque. Ahí permíteme hacerte una pregunta. ¿Me equivoco? O por ejemplo, digamos, el disparador, o si se quiere, el fósforo que encendió la mecha, fue una coordinada protesta en el metro, ahí seguramente nos van a poner imágenes de fondo, de cómo entraron en diversas estaciones, no me acuerdo cuántas fueron, del metro de Santiago, a destruirlas. Puede ser que se hayan coordinado por las redes sociales, pero ahí lo que muchos sostienen es ese fósforo que encendió la mecha era coordinado y era coordinado políticamente. Sí, pero eso es todo fábula, porque no hay ningún ejemplo, no hay nada que aparezca en ninguna parte que muestre eso. Hay que entender que esas movilizaciones de los estudiantes llevaban más de 8 días y se estaban produciendo varias veces al día en distintas partes de la ciudad.
estaban todas coordinadas abiertamente a través de una cuenta de Instagram que lo organizó un grupo de alumnos del Instituto Nacional. A estos chicos... por Instagram, mirá qué dato, ¿no? Abierto, además. Las primeras fueron por Facebook, después por Twitter, ahora es Instagram. ¿No? Pero siguen siendo protestas coordinadas en forma abierta. Los chicos son entrevistados por un medio en ese momento, un medio muy chico, el de Clínico, un medio chico en el sentido que un medio segmentado, muy de izquierda, un medio con mucha línea editorial, muy crítico al gobierno, y ellos le hacen un video a los que inventaron la campaña, a los que crearon la campaña, y ellos incluso en el momento les preguntan, ¿con qué ustedes dejarían desde la campaña? Exigen que se baje el metro nuevamente y dicen, no, tenemos claro que no va a bajar el metro. Nos bastaría simplemente con que nos anunciaran que no van a haber más aumento en corto plazo. En fondo, decir, o sea, el objetivo era mínimo. Era mínimo. Y ellos mismos dicen, esto lo hemos hecho esta organización para distraernos un poco, porque como estamos en una huelga en el colegio, porque no podemos hacer clases, inventamos esta cuenta. Es decir, si hubiera habido alguna capacidad de escucha a eso, claro. Y son estudiantes eso de fue colegio. El aleteo de la mariposa que terminó generando un tsunami de protestas. Si uno revisa, han habido una serie de medios que han dado a conocer que hay información, de que ha habido injerencia extranjera. Sí, en algún momento se escuchó que había manifestantes de los más violentos con tonada venezolana. Sí, pero todo eso son como... Es decir, hay cosas que se pueden opinar. Yo puedo opinar si me gusta un color... Pero yo no puedo opinar sobre evidencia. No hay pruebas. No, nadie. La gente hoy día... Acá tiene dos características muy únicas esto para cualquier gobernante del mundo. Por un lado, una organización, una protesta perfecta. Es de una sincronización. Yo había dado una conferencia en que había explicado que era totalmente iluso pensar que esto estaba coordinado de afuera, que esto era una organización a través de las redes. Y me llama una chica que había estado en esa conferencia, que estaba en La Moneda, y me dice, Eduardo, si tú estuvieras acá en este momento del Palacio de la Moneda y vieras la manifestación que hay afuera, te darías cuenta que estás totalmente equivocado. Porque la manifestación que está sucediendo afuera, esto fue organizado por meses. El nivel de entrenamiento, la gente que está bailando afuera, la coordinación, esto es un trabajo hecho en Broadway, que lo han traído a Chile y han estado meses trabajando. ¿A qué se estaba refiriendo? A una manifestación que lo organizaron un grupo comunitario que se llama Las Tesis, en que hicieron una campaña que se llamó Un violador en tu camino, y que empezaron a hacer unas performances que hicieron primero en Valparaíso, como 16, 17 chicas. Ya a los 2 días estaban haciéndola más de 1000 personas, todos bailando juntos, todos a través de estos dispositivos. Y la gente incluso bailaba con estos dispositivos, iba leyendo la letra, y juntaban a miles de personas a bailar. ¿Qué es lo que veía el gobierno? Una cosa perfectamente organizada. ¿Por qué? Porque el grado de organización que se logra... Ahora, yo no traje el video, Eduardo, pero recuerdo que nosotros mostramos en la obra de Maquiavelo a Maduro en el medio de las protestas de Chile diciendo, ¿vieron? Esto es un paso dentro del Foro de Sao Paulo y que estamos cumpliendo. Pero él por lo menos se lo adjudica. Indirectamente se lo autoadjudicaba. Sí, pero yo también podría decir que también fui el provocador de... Maduro con suerte es capaz de controlar lo que pasa dentro de Venezuela. Lo que pasa es que, por supuesto, él estaba más feliz que un niño con esto. Obvio. Pocos meses atrás en Cúcuta, Piñera había estado en la frontera de Maduro provocando, tratando de apoyar a Guaidó, y había hecho todo el intento de derrocar a Maduro. Entonces, obviamente, el otro quiso decir que él era el provocador de esto, pero no hay... Es decir, no hay ninguna evidencia. En fondo, no hay ninguna evidencia. No hay ningún estudio serio. Por ejemplo, anteayer en El Mundo sale un artículo en que aparece comparado Colombia con Chile. Ya lo más grotesco de ese estudio es que empiezan a medir Twitter el 18 de octubre. Si tú quieres de verdad saber qué está pasando, cuando 10 días antes estaban estos estudiantes haciendo estas manifestaciones, debiste haber empezado a medir 10 días antes, porque si tú quieres saber antecedentes de una protesta, tienes que medir antes. Esto no lo miden antes. Además, la verdad que se me fue el hilo, pero está el tema de que la coordinación es muy buena. Y otro tema muy complejo es que en las redes empieza a haber una proliferación de mentiras y una falta de información común, creíble. Se desinfla la posibilidad de estar bien informado. Es decir, es muy difícil para un gobierno tratar de solucionar una crisis cuando la población está totalmente segmentada en grupos que creen cosas completamente distintas. Hoy día la gente a lo que más le cree es a las redes sociales, no porque las redes sean perfectas, sino que porque cada persona sabe
que sus redes son la gente que él conoce. Es decir, uno no se relaciona con el promedio de Twitter o el promedio de Facebook. Tú te relacionas con la gente que tú quieres, Claro. que te importa, y la gente que te interesa. Esa es la gente que tú consumes Claro. videos. Y esos videos son de un mundo extremo. Hay un grupo de gente que está todo el día viendo videos en que ven a carabineros haciendo daño a la gente, y otra gente que ve videos de saqueadores y destructores Claro. de violencia Se y quema de viraliza iglesias. lo que se interesa. Por ese motivo, un pequeño excurso, por ese motivo fracasó la apuesta tan fuerte, la campaña de Mauricio Macri o de Marcos Peña al WhatsApp, que dijo, la clave va a ser el WhatsApp y con el WhatsApp ganamos. Y claro, el WhatsApp se viraliza entre la gente afín cuando la gente afín tiene ganas. Y no pasó, porque la gente estaba en general enojada. Es que para que algo sea viral en el mundo de las redes, tiene que tener ciertas características. Tú no puedes hacer un marketing tradicional, un marketing del tipo que tú pagas en un aviso o en un diario, y ponerlo en la red y esperar que la gente pase ese video con gusto. Tiene No que lo va a ser hacer. un tipo de video distinto, mucho más piola, mucho más delicado, y tienes que tener una predisposición más favorable. Hoy día hay un grado de polarización tan grande que para el gobierno es muy difícil meterse en la conversación Claro, social. porque son como dos redes diferentes. Yo Es creo la grieta en las redes. Manuel Castel contaba una cosa que es bien dramática, porque en un momento una chica le pregunta y le dice, a ver, pero ¿qué ejemplo de país ha logrado superar esto? Y dijo, ningún país ha hecho nada, así nadie ha podido hasta ahora, esto es inédito, este tipo de protesta de estas características solo puede haberse hecho a partir del año 2019 tecnológicamente. Fondo en Barcelona, por ejemplo, fueron capaces de parar un aeropuerto. Es decir, cuando la gente se propone hacer algo, y son todos, en el fondo, hay hoy día el video empezaba el seminario mostrando esta canción de Quilapayún, El pueblo unido jamás será vencido, que fue como muy típica, característica en los años 70. Sí. Cuando el pueblo está unido, todos creen lo mismo, tú no puedes vencerlo, ni con armas, ni con nada. Tú lo que primero tienes que convencerlo de que, así si están unidos contra ti, tienes que convencerlo de que están en error y que hay espacio para que tú puedas seguir siendo un buen líder de ellos. Si nadie te oye, no te queda más remedio que irte, si no tienes posibilidad, no hay fuerza que sea capaz de resistirse al pueblo. Manuel decía una cosa que era muy potente, en un libro antiguo de él decía, el poder de los medios no era lo que informaba, sino lo que no se informaba. Claro. La gente muchas veces pensaba que no estaba unida a otra gente porque pensaba que tenía problemas muy distintos. Lo que pasa en las redes es que uno siente la cancha inclinada, uno se siente abusado. ¿Por qué? Porque de repente, yo puedo haberme sentido siempre abusado, pero de repente en las redes me doy cuenta que mi problema personal, quizás no un problema personal, sino que un problema social, que hay mucha gente que está pasando lo mismo que yo. Y cuando pasa eso, me siento parte de ese grupo. Claro. Está esa idea de unidos en torno a la red, porque solamente puedes perder el miedo. Si estamos todos dentro de la red, estamos todos protestando, sabemos que nadie nos puede reprimir. Entonces, el problema acá está en que el gobierno, que es el único que tiene, cuando no hay una contraparte, porque si acá hubiera un enfrentamiento entre dos rivales, uno puede decir, ya, puede ganar uno o el otro. Aquí hay una sola persona, es el presidente de la República que le está hablando a todos los chilenos. Claro. Esa persona tiene que lograr, piensa tú que es como un escenario, en una audiencia muy crítica, donde tú sabes que hay una parte del teatro que está en el lugar solamente por boicotearte, y tú tienes que lograr convencer al escenario que te dejen terminar. Que no tienes que lograr el cariño de la gente, eso puede ser después. Lo primero tiene que ser que se calmen y que te dejen terminar tu show, que termines Nosotros tu en espectáculo. Argentina, y yo siempre lo comparaba con lo que pasaba en Chile, tuvimos, por ejemplo, en los años 80, con el presidente Alfonsín, la crisis de lo que llamó los cara pintadas, ¿no? Que era un alzamiento militar contra los juicios por derechos humanos. Y lo que logró en ese momento el presidente Alfonsín era mostrarse ante las cámaras de televisión junto con los peronistas, en ese momento era Cafiero, el líder peronista de ese momento, sacándose una foto de todos los líderes políticos mostrándose unidos. Y esa fue una foto muy potente que se transmitió por la televisión de aquel entonces y que terminó siendo fundamental para desbaratar el alzamiento. Me llamó la atención que Piñera no se le ocurriera de entrada
llamarla a Michelle Bachelet, llamarlo a Lagos, en definitiva, 2 líderes socialistas, si se quiere, y a otros líderes políticos importantes, expresidentes vivos. Creo que el único que falleció hasta ahora de la democracia chilena fue Patricio Aylwin, los demás están todos vivos, para mostrarse juntos y decir, bueno, vamos a escuchar, pero paren acá. Es que el problema está en que la manifestación siempre ha sido muy clara en decir que el enemigo no es Piñera. El enemigo son todos los políticos. Es decir, Piñera, después de ese martes, estuvimos juntos nosotros el miércoles en la tarde, el martes 18 de noviembre, o 12 de noviembre, no estoy seguro, él hace este discurso del llamado a la Constitución. 2 días después, los parlamentarios se ponen de acuerdo desde el Frente Amplio hasta la derecha, es decir, todo el arco político que están, se ponen de acuerdo y sacan una foto todos juntos convocando a la nueva Constitución. Es decir, el problema es que todo ese grupo de gente está igual desacreditado que el presidente Piñera. Cuando la gente dice son 30 años, son todos los políticos que han estado los 30 años. Y Bachelet es mucho más responsable, fue mucho más tiempo presidente. Claro, fue que 2 Piñera, veces. en fondo. Y Lagos fue presidente en un periodo más largo. Entonces, es decir, todas esas personas son vistas como parte del problema. El problema cuando tú estás enfrentando tú solo a todos los chilenos es que la solución tiene que ser tú. ¿Sí? Aquí no basta, no hay endorsement posible, no hay nadie que te pueda dar ese beneficio que le dio a Cafiero en su momento el peronismo al radicalismo, porque están todos los grupos cuestionados. Por eso el tema tiene que ver, por eso Piñera cuando dice yo he escuchado a la gente y empieza a solucionar el tema, empieza la solución. El problema es que la comunicación que requiere un momento como este tiene que ser muy sofisticada. Aquí una de las cosas que no están mencionadas, pero parte de la crisis tuvo que ver con un manejo de mucho descriterio en las comunicaciones de los problemas. Es decir, cuando sale un ministro en que dice que el problema de los 30 pesos no es grave porque la gente se puede levantar más temprano. Claro, sí, agravó la crisis. Estamos hablando, es como decirle a una persona, ¿sabe que usted levántese a las 4 de la mañana si no es tan grave? En el fondo, en vez de levantarse a las 5, levántese una hora antes de las 4. Cuando la mayoría de las crisis se agravan por la mala comunicación, que es lo que le pasó a Mauricio Macri. El caso de las aceitunas es mala comunicación que agravó una situación de crisis que creo que Mauricio Macri no entendió en ese momento, que era una crisis de su gobierno y suya, y pensó, bueno, sería una crisis económica que a mí no me afecta. Ahora, tengo 2 preguntas para el final, creo que son las más difíciles. Una es, ¿qué le recomendarías si te llamara Piñera como asesor? No qué es lo que hizo, porque ya lo hizo, qué hacer ahora. Y la otra es, ¿y qué le recomendarías a otros gobiernos para que no les pase lo que le pasó a Piñera? O sea, para evitar lo que le pasó a Piñera, y si les llega a pasar, bueno, ¿cómo comunicar para evitar que esta crisis, que a todo esto, tengo entendido que en marzo, cuando Chile empiece, igual que Argentina, en marzo, la protesta podría volver? O sea, se tomó vacaciones nada más. A ver, yo creo, empiezo con la segunda porque es la más genérica. En fondo, yo creo que todo gobierno hoy tiene que aprender a escuchar. Y la capacidad de escucha, es decir, lo que te decíamos antes, estos chicos que protestaban, llamando a la evasión, protestaron abiertamente. Ellos querían ser escuchados y nadie los escuchó. Las redes sociales que sirven para coordinar a la gente y que en este caso también están siendo abusadas o aprovechadas para desinformar, por ejemplo, esas mismas redes sociales tienen características muy potentes porque están grabando todo lo que el chileno está diciendo. Es decir, el dolor de los chilenos está ahí. Y los gobiernos hoy día pueden oír eso y pueden trabajar eso y trabajando clarísimo profesionalmente. Que antes de la crisis el gobierno no lo había hecho. No lo estaba haciendo así. Yo creo que hay una falta de escucha, de tomarse en serio el dolor de la gente y de hacer estudios etnográficos, es decir, ir a la calle, oír a la gente. Eso es lo primero para cualquier gobierno. Es una nueva forma de inteligencia, digamos. Ya no más espías, sino escuchar lo que dice la gente en las redes. Para poder tomar decisiones políticas tienes que tener información. Y hoy día hay una información que no existía antes. Claro. Es como que se hubieran puesto en todas las cafeterías de Buenos Aires, en todos los bares, en las oficinas, micrófonos, y toda la gente que está protestando, que tiene molesta, que le duele algo,
tú lo puedes oír y puedes responder. Entonces, lo primero es escucha. Yo creo que eso le sirve a cualquier gobierno, por supuesto, con mucho más razón. Si Sebastián Piñera me dijera qué es lo que hay que hacer ahora, primero hay que profesionalizar, sofisticar mucho la escucha. Y sobre todo tiene que sofisticarse mucho la comunicación. Y acá la tentación, cuando un presidente tiene muy poca adhesión, si hoy día la adhesión está entre el 6 y 8%, bajísima. muy bajísima. bajo. Está, un paréntesis, más baja que cuando se fue Fernando de la Rúa, que creo que se fue con un 10-12%. Tremendo. Es muy duro cuando... Entonces, ¿qué es lo que te dice el asesor político tradicional? Te dice, mira, tú no vas a lograr superar esta adhesión si no te concentras en tu público tradicional. Entonces, háblale a los tuyos. El problema es que Chile hoy día necesita un presidente que tiene que preocuparse de la crisis de la dignidad. Entonces tiene que hablarle a los que están molestos, porque la urgencia hoy día es bajar la polarización de los chilenos. Entonces el presidente tiene que ponerse a hablar al que está molesto, no al violento, a la gente que está tolerando la violencia porque creen que lo importante... La gente ha dicho, mira, hemos perdido mucho ya para llegar a donde estamos. Al menos tiene que solucionarse ciertas cosas. Y el presidente, así como decía, lo estoy escuchando y le hablaba a los pacíficos, él debiera estar todo el día dedicado a hablarle a esa gente. Y no tiene que distraerse hablando a su grupo. Tiene que olvidarse de las encuestas, no tiene que ser el más popular, sino que tiene que lograr que la sala, el auditorio de los chilenos, lo dejen terminar su trabajo. Algo así como lo que hizo Macron en Francia, que después de los chalecos amarillos salió a los pueblos a reunirse con gente en esas asambleas, en muchos casos en vivo y en directo, ¿no? Yo creo que el camino... Es un buen ejemplo. De hecho, Manuel, cuando le pregunta a Manuel Castel cuál es el ejemplo, el único caso en que dice que se ha hecho algo positivo fue el caso francés. De Y justamente lo que logró Macron con eso fue bajar la polarización de los franceses. Es decir, la movilización no ha parado, pero se le ha quitado el ánimo, la violencia. Y repuntó bastante también su imagen personal como Yo creo que líder. como consecuencia al final igual repunta. Sí, el problema que tiene Piñera, que como es de derecha, su sector... la derecha es la más sensible al problema de orden. Y como el orden está debilitado, ese grupo es muy difícil que se entusiasme de nuevo hasta que no se recupere el orden. Y esto es un círculo vicioso, porque tú no recuperas el orden, en fondo es decir, no vas a recuperar el orden hasta que no logres una cierta entrega de justicia, de cambio. Es decir, la gente tiene que percibir que el país está siendo más justo. Aquí el dolor en todos los países donde se han desatado estas protestas, y eso es lo que los gobiernos tienen que estar atentos, ha sido siempre la misma palabra, es dignidad. Yo a todos los gobiernos les diría, hay películas como la que acaba de ganar el Oscar, Parásito, debería ser una clase de actualidad hoy día, porque ahí ¿cuál es el gran dolor que se ve en Parásito? Hablan de una línea invisible que divide a las clases sociales. Línea invisible que incluso ahí lo muestran con mucha violencia porque hablan del olor. Cuando las personas se sienten maltratadas en su dignidad, se vengan. Ya no hay una negociación posible, no es un tema de salario, no es ganar un poco más. El que quiere ganar un poco más está dispuesto a negociar. Claro. El que siente que su dignidad está destruida no tiene nada más que hacer, quiere destruir el sistema. Y no tiene problema en destruir el metro, destruir todo, porque de verdad considera que lo que le están haciendo es pasarlo a llevar. Entonces, el presidente tiene que lograr dar la señal de que va a enfrentar el problema de dignidad que está afectando a una parte relevante de la población. Nos plantea, para el final, para otro programa esto, que la gente está pasando de no aceptar más la idea de que si el capitalismo lograba sacar a la mayor cantidad de gente de la pobreza, y eso es lo que ha demostrado, por algo se cayó el muro de Berlín, porque el capitalismo demostró que era muchísimo más efectivo en sacar a la gente de la pobreza y llevarla a la clase media que los sistemas comunistas, lo estamos viendo hoy en Venezuela, por supuesto, claramente. Que eso ya no alcanza más, sino que Chile, que logró sacar a un montón de su población de la pobreza, no toleraba la desigualdad, digamos, a pesar de que lo importante que uno cree que es salir de la pobreza, y si hay gente más rica que la pasa mejor no te importa. Entonces la dignidad es una traducción de esa, digamos, de esa desigualdad. Se le pasa que no es que te moleste que otro gane mucho, en fondo. Lo que te molesta es que te han dicho que tú podías, estudiando una cierta carrera, llegar ahí.
pasar a estar en un espacio al lado. Y el chileno yo creo que no está molesto con el modelo económico, está molesto con el modelo de vida que lo están obligando a vivir. La gente son dos personas, un matrimonio que tiene que trabajar muchísimo, unas horas eternas, no ven a sus hijos prácticamente nada, y llegan y están con una sobrecarga de deuda financiera, claro, y precios totalmente desorbitados en el mundo de los supermercados, en el mundo de la farmacia. Entonces, hay que aclararle a los argentinos, los estudios son pagos y la gente se tiene que endeudar para pagar los estudios a sus hijos. Estudios, la salud, es decir, todas las cosas en Chile están privatizadas, entonces eso hace que se hace muy duro el vivir. A mí me ha tocado ver estudios en que en una empresa del mundo del retail habían estudiado cuál es el gran problema de la gente y lo que querían era tener un día de descanso el día domingo. Y el que leía el estudio decía, pero qué tontería si tienen días de descanso. Es que no es lo mismo que te den el martes libre a que te den el domingo cuando están tus hijos. Es decir, la mujer que se queda en su casa un día martes termina trabajando en la casa, no termina. Lo que ella necesita es tiempo con sus hijos. Entonces, hay cosas que el mercado no soluciona y ahí tienen que estar los estados. Es decir, yo ayer pasaba por acá y veía que estaban arreglando, no sé, la iglesia de San Francisco, creo, y había un letrero que decía el Estado es estar, creo, como es una frase de... el Estado tiene que actuar. Hay una parte del trabajo, es decir, yo creo que Chile hizo una parte de la tarea muy bien, pero tenía que seguir avanzando. Este es un proceso continuo, no se puede empezar a ver lo hecho como una especie de tablas de la ley, como el modelo económico como una cosa perfecta. Es decir, si en los años 80, 90 se logró hacer unos cambios importantes, en el año 2005 había que volver a dar otra vuelta a esto. El problema de los chilenos no es el sistema de fondos de pensiones, el problema son los sueldos que tienen los chilenos. Son sueldos muy bajos y muy inestables. Entonces las personas no acumulan nada en un sistema de capitalización y saben que cuando llegan a la vejez van a volver a ser miserables como era cuando empezó el proceso. Es decir, van a volver a la miseria y van a tener y no van a ser capaces ni siquiera de pagar su salud, porque la salud es muy cara. Entonces, la situación es muy complicada. El Financial Times de septiembre, hace muy pocos meses, puso en su tapa que hablan de como un reload el capitalismo. El capitalismo tiene que reinventarse porque las tasas de crecimiento económico hoy en día a nivel internacional son muy bajas. Entonces la gente sabe que los hijos van a tener peor situación que la de los padres. Times, ¿no? de reinventar el capitalismo. De avanzar, que hay que hacerle ajustes, porque si no le estamos dando el terreno al populismo. El populismo al final son una propuesta simple, muy fácil de entender, pero equivocada. Como culpar, por ejemplo, a las migrantes y decir, tenemos pobreza porque hay migración. Todos los estudios muestran que la migración lo único que hace es aportarle a un país, donde mejora la condición de vida de todos los habitantes del país. Pero es muy fácil culpar a los migrantes de los problemas que estamos teniendo. Los problemas que estamos teniendo es porque no hemos tenido la capacidad de volver a pensar cómo satisfacer a la gente. Si Daniel Innerarity dice que los políticos están para solucionarle la vida a los más vulnerables. Y los políticos, cuando de verdad son conscientes de lo que hacen, se dan cuenta que no están haciendo el trabajo bien. Y eso hace que el político inteligente, el que es capaz de darse cuenta sus limitaciones, empieza a mirar al político que piensa distinto como parte de la solución, en una actitud distinta. Eduardo Arriagada, muy interesante. Esperemos que este ejemplo chileno sirva para que otros gobiernos, otros políticos en el mundo entiendan. Me quedo con el consejo más importante, ¿no? Empezar a escuchar las redes sociales antes de que pase. Eduardo Arriagada, el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Chile, muchísimas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.